Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Señor Dios Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por todos los beneficios que nos has dado. Ahora, Señor Dios Jehová, te pedimos que nos aumentes la fe, que nos des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra para entenderla y atesorarla en nuestras mentes para ponerla por obra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que no te separes de nosotros, porque separado de ti nada podemos hacer. Solo contigo podemos llevar buenos frutos. Ahora te pido por la congregación y los que van a oír el mensaje. Te pido, Señor, que les aumente su fe, que les des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra. Te pido, Señor, que dispongas el corazón y la mente de los que van a oír tu palabra, para que la atesoren y la pongan por obra, para que tú les bendigas y les tomes como verdadero pueblo. Te pido que pongas palabras en mi boca para predicar tu palabra conforme a las santas escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias y te pedimos que oigas nuestra oración. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así, hermanos, es necesario que todos los evangélicos, pues, seamos sabios. No pueden haber evangélicos faltos de sabiduría o evangélicos insensatos, ¿verdad? Ya la palabra dice, hermanos, que seamos sabios y que no seamos insensatos. Que seamos sabios y que no seamos necios, ¿verdad? Que seamos sabios y entendidos cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos apartemos de todo pecado. La voluntad de Dios es que te santifiques, dice la palabra. La voluntad de Dios es tu santificación. Y santificarnos, hermanos, quiere decir no pecar. Apartarnos de todo pecado. Y también, hermanos, para ser sabios necesitamos también guardar los mandamientos. Porque acuérdense como dice la palabra. El temor a Dios es la sabiduría. ¿Y qué es el temor a Dios? Pues es guardar los mandamientos. Si usted guarda los mandamientos, Dios le va a dar sabiduría. Pero si usted no guarda los mandamientos,
usted no va a tener sabiduría, va a ser como dice la palabra, va a ser insensato. ¿Y cuál es la diferencia, verdad? Por eso, pues, digo, ¿verdad? De que el pueblo de Dios tiene que ser sabio, porque es requisito, la palabra dice sean sabios. Y si dijera alguien, ¿verdad? Bueno, y este pastor, ¿por qué dice que tenemos que ser sabios y solo los sabios se van a salvar? Así es, ya la palabra dice, pues. La palabra dice que si usted teme a Dios, Dios le va a dar sabiduría, porque Dios, todo el pueblo de Dios es sabio. Todo el pueblo de Dios es sabio. Y el que no guarda la palabra, ese es insensato. Y no entiende la palabra, porque para él está prohibido, ¿verdad?, en la palabra, que él entienda, ¿verdad? No puede entender, ¿verdad?, las cosas de Dios. Así que, hermanos, tenemos que tener presente todas estas cosas, ¿verdad? A más de que Pablo nos dice, ¿verdad?, que pongamos atención a todas las cosas del Evangelio para que no nos condenemos, porque dice que es necesario, dice que con más diligencia atendamos a las cosas de Dios, no sea que nos deslicemos, dice, ¿verdad? Pero eso es igual como que se diga, miren, es necesario que se ocupen de las cosas de Dios, es necesario que pongan atención, es necesario que atesoren, es necesario que guarden el mandamiento, y lo pongan por obra, ¿verdad? Porque si no hacen así, ¿cómo se van a salvar? Pues si Dios dice, procuraré poner por obra todos estos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, todos los días de tu vida. Eso, hermanos, es firme. Y eso tiene que cumplirse. Eso no falla. Así, hermanos, que vamos a meditar, hermanos, en esta porción bíblica que hemos leído, hermanos. Ahora, hermanos, hemos leído en el libro de los Hebreos, capítulo 5, del versículo 11 en adelante. Vamos a ir leyendo, hermanos, y vamos a tratar de ir explicando, ¿verdad?, el mensaje. La palabra de Dios dice, hermanos, dice en el capítulo 5 de los Hebreos, versículo 11 en adelante, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos a tratar, hermanos, de ir explicando. Primeramente, hermanos, cuando dice, ¿verdad?, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos. Eso, hermanos, alguien puede creer que aquello no tiene, pues, mucho, pues sí, no tiene mucha enseñanza en la Escritura. Pero fíjese, hermano, que el problema es así. Acuérdense, hermano, que la palabra de Dios dice que Dios nos llama, ¿verdad? Dios llama, dice, a muchos, ¿verdad? Muchos son llamados. Y pocos los escogidos. Entonces, cuando nosotros venimos a la prueba, el que obedece los mandamientos, ese es aquel que dice, ¿verdad?, la palabra, que tiene temor de Dios, y Dios lo toma como pueblo y le da sabiduría. Pero el resto, ¿verdad?, que no han querido obedecer los mandamientos por la enseñanza de los pastores de evangelio diferente, que les dicen que no hay quien cumpla, entonces ellos no pasan la prueba. Y al no pasar la prueba, entonces ellos, pues, no tienen, Dios no les da la sabiduría. Y ellos son insensatos. Y cuando son insensatos,
Resulta pues de que no entienden las cosas de Dios y no les interesan las cosas de Dios, no ponen atención a las cosas de Dios. Y Pablo por eso dice, se han hecho tardos para oír. ¿Verdad? No tengo mucho que decirles, pero es difícil de explicarles porque ustedes no van a entender de ninguna manera. No van a entender por más que les explique. Ese es un punto, ¿verdad? Pero ya explicamos cómo es, que es la gente o el pueblo que no se somete al mandamiento. Y ese que no se somete al mandamiento, él no entiende la palabra, aún no le gusta y no quiere. Él se va a buscar pastores que le prediquen cosas, pues que no lo comprometan, ¿verdad? Que no le exijan, sino que le digan que él es salvo por gracia, así, ¿verdad? Eso es en ese punto, ¿va? Y entonces dice, ¿verdad? Se han hecho tardos para oír, dice. Y luego, pues, que dice la palabra, pues, que porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, ¿verdad? De estar en el Evangelio, porque fíjense qué problema, que, mire, hagamos bien los análisis, ¿verdad? Como son muchos los llamados y pocos los escogidos, esos pocos escogidos son los que guardan los mandamientos. Y el gran montón, ¿verdad?, de llamados, que dice la palabra que son muchos y que se van a condenar los muchos, ellos pasan toda su vida en el Evangelio y no aprenden la palabra de Dios. Dice la palabra en otra parte, ¿verdad?, que pasan siempre aprendiendo. Imagínese usted cuando se dice que pasan siempre aprendiendo y nunca pueden aprender, dice la palabra. Ese problema es grave. Ese problema es grave, ¿verdad? Porque ahí hay deficiencias, pues no se va a lograr nada, ¿verdad? No hay esperanza. Entonces, Pablo, pues, le dice a esta gente, ¿verdad? Que nunca ha aprendido porque no se somete al mandamiento, le dice debiendo ser ya maestros. ¿Saben por qué, hermano? Porque dice Pablo que debemos de ser ya maestros en un tiempo prudencial, ¿verdad? Después de que somos evangélicos. Mire, acuérdense, hermano, que la palabra de Dios dice que Dios prueba. Y dice cómo predicamos siempre en el mismo punto, pero no es el mismo punto, sino que son otros versículos, ¿verdad? Otro tema que también explica lo mismo. Como cuando dice Dios, ¿verdad?, que Dios prueba a su pueblo como el oro fino. Y después de haberlo aprobado, refiriéndose, ¿verdad?, a los que son aprobados, no a los reprobados, ¿verdad? Entonces, después de haberlo aprobado, después dice, yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón, las escribiré, dice, ¿verdad? Y nadie de los compañeros, ¿verdad?, que han sido aprobados, nadie le preguntará a su compañero por mí, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque todos tienen la palabra de Dios en su mente y todos tienen la palabra de Dios en su corazón. Si yo le digo al hermano, mire, hermano, fíjense que el que peca es del diablo, él lo sabe. Y va a decir, amén, hermano, me va a decir, ¿verdad? Y si le digo al otro, mire, hermano, fíjese que el que quebrantó un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Amén, hermano, me va a decir, ¿verdad? No va a estar diciéndome, como los evangelios diferentes que dicen, no, si no hay quien cumpla. Cuando le decimos nosotros, ¿verdad?, que esas cosas, ¿verdad? Entonces hacen algo, ¿verdad?, contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Los escogidos, entonces ellos saben la palabra y todos saben lo mismo. Entonces, ¿qué hay? Todos son maestros. Todos son maestros. Acuérdense cuando la palabra de Dios dice que Dios nos escogió a nosotros, a los escogidos, para que le seamos, dice, sacerdotes. Todos los escogidos, todos los siervos de Dios, todas las ovejas, que todos los que obedecen los mandamientos, ¿verdad? Todos son sacerdotes de Dios.
para ofrecerle sacrificios. ¿Verdad? O sea, acordémonos, hermanos, que en la ley solo los sacerdotes, ¿verdad? Podían ofrecer sacrificios. El pueblo tenía que ir donde el sacerdote y decirle que él presentara el sacrificio, porque Dios no se lo recibía a ninguna persona, a solo al sacerdote. Ahora Dios nos hizo sacerdotes, pero a todos los que obedecemos los mandamientos, no a los pecadores, o sea, a los que dicen que son evangélicos y pecan, a esos no, ellos son reprobados y ellos no saben nada y no tienen nada con Dios. Dice la palabra que Dios no oye la voz de los pecadores. Entonces, analicemos eso, ¿verdad? Que nosotros pues somos pueblo de Dios, somos sabios y Dios nos ha escogido para que le seamos sacerdotes, ¿verdad? Para que le ofrezcamos sacrificios de alabanza, ¿verdad? Fruto del labio, dice, ¿verdad? Que confiesen su nombre. O sea, esto quiere decir que vamos a decir la verdad, que vamos a predicar la palabra de Dios, que vamos a ser sabios para cantarle también, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que le cantemos a Dios con sabiduría, se dice la palabra. Luego que dice que le cantemos con sabiduría, también dice cantarle a Dios, dice cánticos espirituales, ¿ya? ¿Se da cuenta? Espirituales. No alabanza o no algunos cánticos inventados de alguna gente que, mira, hay unas alabanzas o unos cánticos que inventan algunas gentes, ¿verdad? Que son pues de evangelio diferentes, cosas como que son así o sea, de los inventos del mundo, pues, así. ¿Ya? Entonces, no, dice la palabra, ¿verdad? Todo eso Dios nos dice, ¿verdad? Por eso dice que seamos sabios, ¿verdad? Así que, hermanos, luego, ¿verdad? Después de esto, ¿verdad? Que dice la palabra, que nosotros, pues, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a explicar, de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay, verdad? La palabra de Dios, hermanos, dice que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos, dice, que escudriñar las Escrituras y tenemos que llegar nosotros al conocimiento, dice, de los misterios del Evangelio. Y tenemos, dice la palabra, que llegar, dice, al conocimiento, dice, pleno, ¿verdad? De todas las cosas de Dios. Vamos a llegar a ser un varón perfecto nosotros, así dice la palabra. A llegar, dice, a la estatura de un varón perfecto, dice, ¿verdad? Quiere decir, vamos a llegar a conocer todas las cosas, ¿verdad? Que Dios nos manda en la Escritura. Porque eso es lo que Dios nos manda. Eso es lo que Dios dice, que nosotros pues tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestra mente, ¿verdad? Y no pensar en otra cosa más, sino solamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues, luego, ¿verdad? Que dice la palabra que después de tanto tiempo, ¿verdad? De dar en el Evangelio, tiene 40 años, 50 años, tienen los hermanos, ellos nunca aprenden, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ellos todo el tiempo van a la iglesia, cantan y el pastor les dice que vamos a hacerlo por gracia. Ellos no entienden, no se responsabilizan de que tenemos que guardar los mandamientos, que tenemos que santificarlos. Ellos ahí no quieren llegar. ¿Por qué? Porque no han llegado al conocimiento de la verdad. Entonces, no cumplen el requisito, ¿verdad? De llegar a ser sabios, ¿verdad? Luego, entonces, dice, debiendo de ser ya maestros, ¿verdad? Después de tanto tiempo que tienen de estar en el Evangelio, tienen necesidad
de leche y no de alimento sólido. Ahí estamos entrando, hermanos, en algo que pues sí, que mire, la palabra de Dios, usted ya sabe, hermano, que dice la palabra que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras son hechos reales que sucedieron y que están escritos para nuestra enseñanza, para que nosotros pues nos instruyamos en las Sagradas Escrituras y no vayamos a pecar como pecaron aquellos que fallaron, ¿verdad? Aquellos que pecaron. Bueno, son hechos reales. Pero también, hermanos, la palabra dice que Dios nos va a enseñar por parábolas. Pero son dos cosas. Son los hechos reales que han sucedido, que son ciertísimos, y las parábolas que Dios usa para enseñarnos, para instruirnos, que son ciertísimas. Es como que sea un hecho real. Es como que sea algo que ha sucedido y que ya es perfecto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, hermanos, sí que no va a fallar, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios dice, pues, que después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad de leche, tienen a que les vuelva a explicar, dice, cuáles son los primeros rudimentos del mundo. Bueno, entonces vamos, y dice, más adelantito, ¿verdad? Y no, pues, o sea, tienen necesidad de leche, ¿verdad? Y no de alimento sólido. Entonces, esto es así. La palabra de Dios, hermanos, dice que la leche, según, ¿verdad?, la enseñanza, dice que los que están aprendiendo, o los principiantes, o los que están no los que están en la prueba, los principiantes. Porque que entra a la prueba, ahí en la prueba, pues, ya tiene que tener un poco de sabiduría. Entonces, la leche, hermanos, es como que le digamos, dice la palabra, explica los primeros rudimentos, que quiere decir las primeras palabras del Evangelio, como cuando se le dice al hermano, mire hermano, venga Cristo. A Cristo lo ama, dicen bastante, ¿verdad? Evangelistas o bastantes predicadores dicen Cristo lo ama. Y es verdad, Cristo nos ama a todos, ¿verdad? Dios no quiere que se pierda nadie. Dios quiere que todos se arrepientan y que vengan, dice, ¿verdad? Y que ganen pues el reino de los cielos, ¿verdad? Que ganen la salvación. Entonces los primeros rudimentos es que nosotros le digamos, mire hermano, venga Cristo. Luego que le digamos, mire, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire, fíjese de que Dios pues ha preparado el reino de los cielos para los que obedecen los mandamientos. Todo eso, hermanos, son los primeros rudimentos, y eso es la lechita. La lechita, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, de que los que vienen al Evangelio y empiezan, son niños en Cristo. Y los niños en Cristo, dice la palabra, no son expertos en la palabra, sino que son inexpertos. ¿Por qué? Porque son niños. Es como cuando está aprendiendo la persona, ¿verdad? Está aprendiendo la persona y entonces, como está aprendiendo, es como niño, ¿verdad? Entonces, todo lo que le enseñamos, dice la palabra que es, primeramente se califica como los primeros rudimentos, ¿verdad? O sea, las primeras palabras de la enseñanza, y segundo se califica como lechita, porque dice la palabra que después, ¿verdad?, cuando la persona ya ha alcanzado madurez, que quiere decir sabiduría, dice que ya es alimento sólido, ya es comida, ¿verdad?, con tortilla, ¿verdad?, o comida para personas grandes, ¿verdad?, es comida, ¿verdad?, sólida, y no la lechita, ¿verdad? Y eso de la comida sólida, hermanos, eso es como cuando nosotros empezamos a decir al hermano, mire hermano, el que peca es del diablo. Así está escrito, ¿verdad?
Entonces, al de la lechita o a los de evangelios diferentes, más que todos los de evangelios diferentes, ellos se afligen o se asustan y no quieren esa palabra. Porque el pastor nunca les ha dicho que el que peque es del diablo. El pastor les ha dicho que todos pueden pecar porque no hay quien cumple, que son salvos. Cosa contraria, ¿verdad? No tiene nada que ver con la palabra que dice el que peque es del diablo. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, conocer estas cosas, eso es alimento sólido. Conocer esta palabra, ¿verdad? Como cuando también, pues, dice que el que quebranta un mandamiento por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Alimento sólido, ¿verdad? O que se diga, ¿verdad? Al pastor, ¿verdad? Mira, tú mirarás venir al pueblo, tú mirarás venir al enemigo, ¿verdad? Que es el diablo. Tú mirarás venir al enemigo y le tocarás trompeta al pueblo, ¿verdad? Trompeta es que le vamos a anunciar el mandamiento, el consejo de Dios, como dice Pablo, ¿verdad? Y cuando nosotros le anunciamos el consejo de Dios, dice que el que oye la trompeta, dice que si obedece el mandamiento que tiene que obedecer, entonces dice que ha tomado el arma, ¿verdad? El arma para defenderse, el arma de los filos. Y si toma el arma, él se va a defender. El diablo no lo va a poder vencer. Y luego, ¿verdad? Que diga, ¿verdad? De que si alguien pues no obedece, no recibe el consejo, es como que no tomó el arma. Entonces viene el diablo y lo hiere, dice la palabra, ¿verdad? El enemigo dice, ¿verdad? Pero el enemigo es el diablo, ¿verdad? Entonces viene el enemigo y lo hiere, ¿verdad? O sea, se lo lleva. Ya lo mató, ¿verdad? Porque cuando dice la palabra herir, quiere decir que muerte, ¿verdad? Entonces, toda enseñanza es alimento sólido. Y la palabra dice, ¿verdad? Resistir al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué quiere decir? Oponétele al diablo. Cuando vengan a ofrecerte pecado, ¿verdad? Van a decir, no, el que me ofrece el pecado es ahí el hermano tal, me ofreció pecado. No fue el diablo. No, pero el diablo lo mandó porque él es siervo de Satanás disfrazado de siervo de Cristo. O es instrumento de Satanás, ¿vale? Entonces, el que sabe la palabra, agarra el consejo, aquel que dice Salomón, hijo mío, si te invitan a pecar, no consientas. Acá, ¿verdad? Y eso es resistir al diablo. Eso es resistir al diablo. Toda esta enseñanza es alimento sólido. Y es madurez. Y es sabiduría. Y es sabiduría. O sea, ya vamos en el nivel alto de sabiduría, ¿verdad? Y hay nivel más alto, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que debiendo ser ya maestros, pues tienen necesidad de que se les vuelva a explicar los primeros rudimentos del mundo, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Porque los primeros rudimentos del mundo son los que les enseñan, ¿verdad? O sea, en los que se conservan los que no quieren obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces tienen necesidad de que se les vuelva a explicar los rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, que es necesario, pues, que la persona, después de que ha pasado un tiempo, acuérdense, veamos la parábola. Nosotros somos niños en Cristo, dice la palabra. Pero un niño tiene que crecer. ¿Se da cuenta usted que los niños a los 2 años ya comen tortilla, ya comen las cosas, comida sólida? Entonces, así es la palabra. Nosotros entrando al Evangelio, dice la palabra que tenemos un plazo, tenemos un plazo de 3 años, en la prueba, ¿verdad? Allí ya tenemos que comer alimento sólido. Y se alarga el plazo todavía 1 año más y llegamos a 4, ¿verdad? Y de allí para allá tenemos que comer alimento sólido. En esos 4 años podía tomar lechita,
pero después tiene que comer alimento sólido. Solamente para explicar, hermano, porque les dije que hay un plazo de 3 años, ¿verdad? Para la prueba. Mire, hermano, esto los evangélicos, o la mayoría más que todos los evangélicos de evangelios diferentes, no lo saben ni lo pueden entender. Nosotros tenemos un plazo de 3 años, todos los evangélicos tienen un plazo de 3 años para llegar, pues, a aprobar, ¿verdad? Y después de ese tiempo, si no aprueba, Dios le da 1 año más, ¿verdad? Para ver si aprueba, o sea, la oportunidad, ¿verdad? De 1 año más, para ver si en ese año aprueba, pero si en ese año no aprobó, entonces queda reprobado. Pero me va a decir, lo está inventando. Ahora le voy a decir que no. Mire, ¿se acuerda usted, hermano, cuando dice la palabra? Es que estas son parábolas, hermano. Y esto es lo que tenemos que sacar, lo que digo que es verdad. Mire, ¿se acuerda cuando dice el Señor? O sea, dice la palabra, o sea, el Señor Jesucristo dijo esa parábola. Dice, mira, le dijo, un dueño, dice, de una viña, ¿verdad? Le dijo al viñador, ¿verdad? Entendamos, el dueño de la viña es Dios y el viñador es Cristo, ¿verdad? Y le dijo, el dueño de la viña le dijo al viñador, mira, le dijo, tengo 3 años de venir a ver si esta higuera tiene fruto, a ver si le hallo fruto. Y no lo hallo, no lo he hallado, el fruto, no ha dado fruto. ¿Para qué inutiliza el lugar? Córtala. Ahí está la parábola de que nosotros tenemos 3 años para dar fruto, para obedecer los mandamientos. O sea, en los 3 años nos están dando los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o las primeras palabras, pues, de la sabiduría de Dios. Luego es como que nos están dando lechita, pero a los 3 años tenemos que dar fruto, tenemos que comer tortilla o alimentos sólidos, ¿verdad? Tenemos que dar fruto a los 3 años. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo vamos a tener que ser aprobados, ¿verdad? Porque el aprobado es el que da fruto. Bueno, pero no aprobó entonces en 3 años. Entonces el Señor le dijo, déjala 1 año más. Así le dijo el Señor, ¿verdad? Déjala 1 año más. Espera que yo cabe alrededor de ella y que la abone. Y si da fruto, ¿verdad? En ese año, bien, ¿verdad? La deja, ¿verdad? Y si no da fruto, la cortas. La cortarás, le dijo, ¿verdad? Entonces, veamos el caso. Si en ese año, 1 año más después de 3 años, si en ese año también no aprobó la persona, ahí queda reprobada. Y de ahí para allá queda como evangélico de evangelio diferente. Es que en ese tiempo necesitamos dar fruto, necesitamos ser aprobados. No puede estar nadie, como dice la palabra, aprendiendo y aprendiendo y nunca aprende. Hay plazo para aprender, en todo hay plazo para aprender. Usted sabe, en las escuelas, ¿verdad? Hay plazo. Si usted no pasa en el año, ¿verdad? Lo que esté estudiando, pues queda reprobado. Aún se acuerda que en las escuelas también le dan un tiempo extra, ¿verdad? Le dicen que se prepare hay un tiempo y le hacen un examen y lo pasa. La mayoría lo pasa. Pero en este caso la mayoría no lo pasa. Ahora son los muchos, ¿verdad? Que no pasan, los muchos que se van a condenar, los muchos que dice la palabra que van a ser condenados, ¿verdad? Entonces, hermano, de esto habla la palabra, ¿verdad? De que la gente, ¿verdad? O sea, los que vienen al Evangelio, solo reciben la lechita en el principio, como todos hemos recibido la lechita, pero ellos se quedan solamente con lechita, nunca pasan ahí para llegar a comer, ¿verdad? Alimentos sólidos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, verdad? Tener el conocimiento, que ahí lo explica. Vamos a seguir, hermanos, leyendo, ¿verdad? Luego dice la palabra,
habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de que se les vuelva, habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces mire, allí lo que dice, veamos. La palabra de Dios dice que, veamos, dice que los que pecan tienen la mente entenebrecida, ¿verdad? Y luego, como dice la palabra, ¿verdad? Que los que pecan, Dios les cegó los ojos para que no vean con los ojos, y les cerró los oídos para que no oigan con los oídos, les engrosó el corazón para que no entiendan con el corazón. Entonces se vuelven tardos para oír y para retener la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando estos tienen ese problema, cuando estas personas de manera diferente tienen ese problema, que ellos tienen esa dificultad de retener la palabra, al contrario, nosotros, ¿verdad? Los que obedecemos los mandamientos o los que somos hijos de Dios, tenemos los sentidos ejercitados, ¿verdad? En el discernimiento del bien y del mal, porque nosotros pasamos, hermanos, todo el tiempo, como dice la palabra, hermanos, que esta palabra que yo te prescribo hoy la guardarás en tu mente. Y en ella meditarás de día y de noche, al levantarte y al acostarte, al ir por el camino, al estar en el trabajo y al estar en tu casa descansando. De ella le hablarás a los hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las generaciones venideras. A todos les va a hablar de la palabra. Entonces ya ahí tenemos los sentidos ejercitados de estar, hermanos, meditando en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se trata de discernir, hermanos, entre el bien y el mal, ¿verdad? Esto es bueno, esto es malo, esto es lo que voy a hacer, como dice Pablo, ¿verdad? Dice examinarlo todo, dice, y desechar lo malo, ¿verdad? Entonces, y retener lo bueno. Entonces nosotros retenemos lo bueno, ¿verdad? Y desechamos lo malo. Entonces tenemos los sentidos ejercitados y conocemos, dice la palabra, todas las cosas. Examinamos todas las cosas por esa sabiduría, ¿verdad? Que Dios nos da, ¿verdad? Pero aquel que es reprobado, él no sabe nada, dice la palabra. Él no puede examinar nada. Él no puede tener, pues, esos análisis y detectar, ¿verdad? Si algo es de una manera o de otra, ¿verdad? Él, imagínese que le dice, mire, hermano, fíjese que la palabra dice que hay que guardar los mandamientos, que hay que santificarnos, que sin santidad usted no puede estar en presencia del Señor. No, si no hay quien cumpla, oponiéndose a la palabra, tal, así como dice la palabra, hermano, dice la palabra, ¿verdad? Que así como Janes y Jambres se opusieron o resistieron a Moisés, dice, así como Janes y Jambres resistieron a Moisés en el desierto, así estos corruptos, dice, resisten a la palabra. Se oponen a la palabra, no la quieren obedecer. Hermano, es por todo eso, por todo ese montón de cosas que suceden, ¿verdad? Que aquel que obedece los mandamientos, Dios le da sabiduría, le da entendimiento y le da, ¿verdad? Que entienda todas las cosas. Y aquel que no obedece, aquel es privado de la sabiduría. Usted lo puede ver, ¿verdad? Que él anda, si puede suceder que sea sabio terrenal, es un gran sabio, ¿verdad? Así no, si él
el hermano es un gran sabio, sabe todas las cosas, pero terrenales, ¿verdad? Pero de Dios no sabe nada, ¿se da cuenta? Y ahora, hermanos, el problema grande que hay, hermanos, es que la gente desprecia el camino de Dios porque se va a limitar de hacer algunas cosas, ¿verdad? En la que él hacía antes, que se gozaba pues en los pecados, y él está habituado al pecado y no quiere él limitarse, ¿verdad? De algunas cosas pues que ya le agradan a él, pues, o tiene pues la costumbre, ¿verdad? O el vicio, ¿verdad? Y resulta pues de que la gente va a creer, ¿verdad? De que pues ellos son sabios, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios no. Y aquí, hermanos, es algo pues que lo predicamos y lo predicamos y lo predicamos y la gente lo desprecia. Pero es porque, acuérdense, hermano, y yo le explico todo para que veamos los pros y los contras, ¿verdad? Mira, acuérdense, hermano, la escritura la vamos a examinar porque el Señor Jesucristo dijo examinar la escritura, ¿verdad? Escudriñar las escrituras, ¿verdad? Así digo, ahí vas a encontrar la vida eterna. Mira, hermano, fíjense que allá en Génesis, ¿verdad? Dice, pues, el hombre es tendiente al mal. El hombre es tendiente al pecado. Y esa ya es una afirmación, ¿verdad? De que ya nos da por decir así, ¿verdad? El entendimiento de que el hombre, pues, no quiere hacer lo bueno. Y le encanta el pecado. Entonces, cuando nosotros predicamos y decimos que se arrepientan, la gente no se quiere arrepentir. Pero hay otro problema. Fíjense, hermano, como la palabra de Dios dice, pues, de que para salvarnos, ¿verdad? Tenemos que demostrar, o sea, tenemos que, Dios nos va a probar a ver si le obedecemos o no le obedecemos. Y como ya está dicho que muchos se van a condenar, de los muchos llamados, entonces resulta pues de que vemos ese problema, ¿verdad? De que el hombre tendiente al pecado y esa gran mayoría se acostumbran al pecado o se hacen al lado del pecado, y vemos que los que logran pues ser de los poquitos, hay aquel problema que dice Pablo, ¿verdad? De que teniendo el conocimiento nosotros, ¿verdad? Ya cuando nos hemos interesado en la palabra de Dios, encontramos, dice Pablo, que hubo un problema, un conflicto entre la carne y el espíritu. Que el espíritu quiere obedecer los mandamientos de Dios y la carne quiere pecar. Y ahí ese conflicto se da, y entonces resulta pues de que la gente se va por el pecado. Le gana la carne la batalla, ¿verdad? A ese conflicto, a ese pensamiento o a esa idea, y la gente se va por el pecado. Entonces poquitos deciden, ¿verdad? Obedecer al Espíritu, que es apartarse del pecado, limitarse de ese pecado. ¿Y qué hay? Cuando nosotros empezamos a apartarnos del pecado, sentimos aquella falta, ¿verdad? De aquel deseo o de aquella costumbre que teníamos, ¿verdad? Pero después, como dice la palabra, después da frutos, dice, buenos frutos, ¿verdad? Y ese fruto que da, hermanos, es que nosotros entendemos después, ¿verdad? Que, como dice la palabra, antes le servías al pecado para muerte, ahora le servís a la justicia para salvación. O sea, entendemos que hay una gran ganancia. Después dice, ¿verdad? Que el pecado, ¿verdad? A nosotros, los que somos de Dios, nos ofende o aborrecemos el pecado. Como también los evangelios diferentes
aborrecen la palabra de Dios y se gozan en el pecado, ¿verdad? Entonces vemos todas esos pros, ¿verdad? Y esos contras, ¿verdad? Vemos todas esas cosas que existen en la palabra, ¿verdad? De que están bien explicadas, y si nosotros le damos, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Análisis a estas cosas, pues lo vamos a lograr, ¿verdad? De entender y de separarnos, ¿verdad? De las cosas del mundo y venir, ¿verdad? A las cosas de Dios para salvación, ¿verdad? Así, hermanos, que siempre, hermanos, todos los que somos evangélicos tenemos que tener presente, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado a santidad y tenemos pues que ser santos para ser salvos, ¿verdad? Tenemos que ser santos para estar en presencia del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.